Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y esta es la tercera parte dedicada a la restauración, más bien modificación completa, de los altavoces Kiev Concerto en 1968. Algunas personas me han preguntado que por qué le estoy haciendo tantos cambios a estos altavoces y que ya esto se ha pasado de castaño oscuro y no es propiamente una restauración, sino que le estoy haciendo a los altavoces más de una maldad que no se corresponden con simplemente tratar de hacer que funcionen y suenen otra vez. La respuesta a esto es complicada y vamos por pedacitos. Lo primero es que los midrange los tengo, pero no me gusta cómo sonaron. Lo segundo es que los filtros crossover también los tengo, pero están en muy mal estado y no sirven para el proyecto que quiero llevar adelante con estas piezas. Lo tercero es que los tweeters estaban quemados y que cualquier tweeter que yo ponga pues va a cambiar el timbre del sonido original de estas piezas, porque los tweeters de seda de los que dispongo hoy en día son bastante más interesantes que los tweeters que estas piezas traían originalmente. La segunda cosa es que estos altavoces pues tienen algunas otras cosas que realmente no me gustan tanto y que es necesario acomodarlas. Lo que sigue de toda esta historia es que al igual que nosotros hicimos con los altavoces, con el amplificador integrado Sansui AU5900 de 1976, este no es un video que esté dedicado solamente a la restauración de los altavoces, sino a ver todas las diferentes cosas que se pueden hacer con ellos. Me explico. Si usted tiene unos altavoces cualquiera a los cuales quiera darle mantenimiento, quiera darles reparación, quiera lograr que funcionen de alguna forma, alguno de estos tips les puede ser útiles. Por ejemplo, si al hacer la prueba de sonido con el analizador de espectro, como vamos a ver en un momento, tienes resonancia entre los 150 y los 250 Hz, quiere decir que la caja es muy blanda, en cuyo caso convendrá reforzarla con costillas colocadas a ciertas distancias equidistantes, es decir, a distancias parejas. Por ejemplo, en esta caja que tiene 70 y tantos centímetros de alto, colocar una costilla acá y una costilla acá, o colocar tres costillas, o colocar una costilla de arriba abajo, o reforzarlo de alguna manera para reducir esa resonancia, porque esa resonancia va a hacer que el gabinete acústico completo se comporte como un radiador pasivo, contaminando el sonido original y convirtiéndolo en una cosa completamente distinta que no es la música que está grabada. Otra, si por ejemplo nos ha fallado un componente, que es en la que yo estoy, nos ha fallado el tweeter, nos ha fallado el midrange o nos ha fallado el buffer, es interesante saber por cuál pieza lo podríamos cambiar y cómo deberíamos sustituirlo. En el caso de estos buffers en forma de hipódromo, afortunadamente no les ha pasado nada, porque obviamente yo no podría conseguir una pieza que tenga esta forma geométrica para montarla en este gabinete. No creo que me vayan a ofrecer hoy en día esta pieza que esté disponible aún hoy para poderla cambiar, así que habría que hacer la reparación del buffer propiamente. Por cierto, llamamos a eso porque uno de ellos se me dañó. Y aquí viene un punto interesante. Estos buffers son muy antiguos, son del año 76, por dentro de la bobina tienen la fecha. Y ocurre que la suspensión periférica que ellos tienen es de caucho y el caucho no se daña nunca. Pero por ejemplo, la suspensión de espuma que tiene ese midrange que yo puse es justamente de espuma y la espuma termina pudriéndose. No compren espuma, la espuma es una mala idea. En caso de que estén reparando un altavoz de 3 vías como eran estos originalmente y les haya fallado el midrange, pongamos por caso, tendrán que conseguir un midrange que tenga un timbre muy parecido al que tenga el buffer para que el altavoz tenga un sonido coherente. Eso es muy difícil porque, por ejemplo, conseguir hoy moderno un midrange con diafragma de pulpa de papel, que ese diafragma sea de pulpa de papel, yo lo veo como complicado y podría ser imposible conseguirlo. En Alibaba y en un montón de portales sí he visto que hay midrange de todos los materiales y entonces está la opción conseguir el apropiado para hacer la reparación. En este caso yo estoy haciendo algo diferente porque no quiero que este altavoz sea un 3 vías, sino que quiero ver cómo sonaría si fuera un Acoustic Research Model 1, que era un 2 vías, un buffer y un rango extendido. Y como este parlante era el rango extendido, el full range, que nosotros íbamos a utilizar en el proyecto 311, quiero ver si lo puedo reutilizar como rango extendido y funciona. Y si no, pues tengo que cambiarlo todo y ya. El tercer punto es el filtro crossover. Van a conseguir en internet una cantidad de proyectos con este modelo de altavoz en particular
que es pieza de colección y que se consigue en todas partes porque se licenció su fabricación, no es común, pero no es imposible conseguirlo. Ese filtro crossover tenía una cantidad de bobinas con núcleo de hierro laminado, me pareció una porquería, y además de eso tenía capacitores de papel embebido en aceite o electrolíticos bipolares según la fabricación en cada país, y no son una buena idea. Si ustedes quieren restaurar un filtro crossover, usen capacitores de poliéster metalizado. Son más caros, pero no se dañan nunca y tienen un sonido que es bastante mejor. Si el presupuesto no les alcanzara para tanto, por lo menos tómense la molestia de comprar capacitores de poliéster metalizado para los medios y para los agudos. Este proyecto debería tener un filtro crossover de tercer orden, pero yo voy a evitar el filtro crossover de tercer orden porque un filtro crossover de tercer orden hecho por mí se ve como esto. Saquen la cuenta de más o menos $7 por condensador y se darán cuenta, aparte del valor de la bobina, que esto es un filtro crossover que vale $100 en material. Entonces, pues de repente no está al alcance de todo el mundo gastarse $100 para restaurar un filtro crossover. Yo no lo veo como la mejor de las ideas. Ahí están dos de los decks de cassette que vamos a utilizar más adelante para el video que le voy a dedicar a la serie Cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible. Y vamos por el capítulo de los grabadores de cinta magnética. Ya tengo los 5 decks de cassette que yo quería para grabar ese video. Recuerden suscribirse a mi canal, compartirlo con las redes sociales y que mi libro, que es el sponsor de este canal, ya está disponible y vale $35 y se pueden comunicar conmigo. ¿Qué están esperando? Llamen ya. Disculpen que yo empotre las imágenes de esta manera tan ordinaria desde el monitor de mi computadora, pero es que me facilita enormemente editar el video para poder dedicarme más bien al material y no a la manera en la que está el contenido. Esta es el datasheet o la hoja técnica que ofrece la corporación Keith Electronics Limited de la Gran Bretaña acerca de este buffer. Este es el buffer y las características técnicas de él, los parámetros TIL y Small, como lo habíamos conversado en el video anterior, ya estaban disponibles y acá los tengo. Yo los había medido, yo los medí por mi cuenta para verificar que el driver se comportara como se supone que lo debe de hacer. Pero aquí están las características técnicas, pueden comparar aquel video con este y se van a dar cuenta de que los errores son menores. Aquí está el modelo que es el 139B. El tipo, la impedancia nominal que son 8 ohmios, la respuesta en frecuencia es una tontería. La sensibilidad a mí me da 86, a ellos les da 87 decibeles. El peso neto no lo agarré, solamente medí el imán por separado, como vamos a ver en un momento. La alineación. Para un gabinete de suspensión acústica o una caja sellada, te sugieren un gabinete de 30 a 60 litros de volumen. Y para una caja bass reflex sugieren un gabinete de 60 a 140 litros. Estas piezas que están acá tienen aproximadamente 70 litros de volumen, así que deberían ser bass reflex, y de hecho las que fabricaron en todas partes del mundo son bass reflex, pero las que fabricaron en Venezuela le falta el puerto porque están hechas aquí, y a pesar de que están bien construidas porque el material es muy rígido, es pesado, está muy bien hecho, no tiene su puerto bass reflex, así que quiero alinear nuevamente el bass reflex para reaprovechar el hueco que no voy a utilizar del tweeter como puerto de graves para sacar un poquito más de rendimiento. Ya vamos a dar cuenta si eso funciona o no. Aquí dice que tiene un control de potencia de 100 vatios. Eso es completamente falso porque vamos a ver la bobina, que el coil, el Captain Coil es de cartón, y si yo le meto estos 100 vatios pues simplemente las voy a quemar. Así que también vamos a ver después cómo todo esto es una porquería, ya no soporta 230 grados centígrados, y si yo intento meter semejantes números pues la voy a chicharrar, no va a aguantar. Térmicamente la quemo y mecánicamente la saturo. Pero esto que está acá quería mostrárselo porque es interesantísimo. Aquí tengo la resistencia de la bobina, 7.2 ohmios, la inductancia de la bobina, 1 milihenry, pero tengo estos valores adicionales que son el modelo electrónico, o mejor dicho, la red eléctrica equivalente del comportamiento del parlante. Esto en aquella época era muy bueno tenerlo, pero era básicamente inútil porque no tenían computadoras, como mencionamos en el video anterior. Pero hoy en día sí podríamos meter estos valores en un simulador de circuitos electrónicos y conseguir el exacto desempeño del parlante. Pero aparte de eso nos ofrecen estas dos gráficas que son muy interesantes. Yo sé que muchos de ustedes las saben leer y hay otras personas que no las saben leer, así que lo voy a narrar para que todos nos entendamos. La frecuencia de resonancia de esta pieza está por aquí, sobre los 30 y poquitos hertz. Vamos a ver dónde la vi. Debe decirlo aquí en algún lugar, debe decir que son 30 y tantos hertz. Bueno, se me ha perdido, pero sé que son 30 y tantos hertz porque yo los medí. Aquí se levanta la respuesta en frecuencia y desde los 70 hertz hasta los 600 hertz, hasta aquí, la respuesta en frecuencia medida es básicamente plana. El filtro crossover que utilizó Keith para estos buffers lo corta en 500 Hz porque aquí, más o menos en 750 Hz,
tengo una fea resonancia que va a molestar porque el oído es bastante sensible a esta parte del espectro. Y yo también medí esta resonancia en 3 kHz, como vamos a ver en un momento, y me sorprende mucho que se corresponda. Recuerden que la medida que hice la hice con este teléfono, que no tiene un micrófono calibrado y que no es preciso en la magnitud, pero sí es preciso en la frecuencia. Entonces es muy interesante cómo estos defectos que yo conseguí en mi medida, que vamos a ver en un momento, y que vimos ya en un video anterior, también los reporta el propio fabricante. Eso quiere decir que el buffer está en buen estado y se está comportando tal cual como el fabricante lo indica. Hubo una fea discusión una vez con Anubis Audio en el cual lo acusaron de que su filtro crossover era tan débil que permitía que el buffer sonara incluso a frecuencias muy altas. Recordemos que este buffer tiene una inductancia naturalmente de él mismo de 1 milihenry, con lo cual es un filtro pasabajo sin querer de primer orden sintonizado, pongamos por caso, a 1 kHz. Pero a pesar de eso, el buffer sigue sonando y tiene este pico feo de 3 kHz que hace que el filtrado natural propio que tiene el parlante per se sea insuficiente. Ahora tenemos desarmado el enorme buffer de 10 pulgadas de diámetro nominal en forma de hipódromo, utilizado por KIF para sus altavoces KIF Concerto y para un montón de piezas más que fueron fabricadas en el mismo periodo. Es una pieza impresionante y curiosa por muchas cosas. Lo primero es que tiene un chasis de aluminio de fundición, aunque se ve negro porque está terminado en un nacarado especial. No está pintado, en realidad tiene un acabado distinto muy bueno, por cierto. Otra cosa interesante es que, como todos los altavoces europeos, en particular ingleses que yo he trabajado, el imán se puede desmontar, no está pegado ni engrapado ni nada de eso, sino que va atornillado. Por lo cual lo he podido remover y en este momento estamos viendo la enorme bobina de 1,5 pulgadas de diámetro de 2 capas de alambre de cobre y ahí vemos la fecha de fabricación de esta unidad, el 1 de julio de 1976. La araña se había estado despegando, así que le he tenido que colocar una línea nueva de pegamento blanco de cemento especial para que queden nuevamente pegadas porque se estaba desconando, se estaba descentrando. El diafragma, a pesar de que por fuera se ve negro, en realidad está hecho de anime, cosa que me parece muy curiosa. Jamás había visto yo un cono de anime. Siempre son de plástico, de teflón, de cartón, de papel, de pulpa prensada, de cualquier cosa. Aquí también se puede ver, a ver si lo pueden distinguir, que está hecho de anime, pero está cubierto con un material especial. La suspensión afortunadamente es de caucho, entonces no se va a dañar nunca. Justamente acá al lado podemos ver el inmenso imán que tenía esta pieza, que tiene esta pieza. Vamos a mostrarlo. Ahí está el entrehierro de 1,5 pulgadas y tiene fecha del 16 de julio de 1976. Esto pesa 3 kilogramos, no es cualquiera, es un componente importante. En su conjunto pesa como 3 kilos 800 gramos, pero solamente el imán pesa 3 kilos. ¿Cómo podemos verificar aquí? Es impresionante. Es una pieza realmente de muy alta calidad. Obviamente este imán y esa bobina han sido hechos de tal forma de que el flujo magnético esté limitado, de tal manera de que el empuje BL esté limitado, de tal forma de que el factor de amortiguación quede como para montarlo en un altavoz o en un gabinete acústico de suspensión acústica. Si él tuviese un empuje mayor, ojo, no por falta de imán, porque el imán es brutal, hubiésemos conseguido una alineación diferente que nos hubiese exigido un gabinete Bass Reflex, que no es el caso porque en el momento de diseño de esta pieza, esa tecnología no estaba disponible. Recordemos que después de 1954, me parece 1956, es que está disponible la suspensión acústica, que es el primer tipo de gabinete que permite una respuesta en frecuencia plana dentro de un volumen razonablemente pequeño. Esta pieza por delante también está terminada en anime, que es lo que se ha estado deteriorando y que ya lo vamos a acomodar de alguna manera, y le falta alguna protección para el lugar donde está pegada la suspensión de caucho. El problema con este parlante lo vamos a ver acá, y es que dado que el pegamento, el cemento especial que une a la bobina de voz, de voice coil con la araña, se ha estado deteriorando y se ha despegado. Ya lo he rellenado y les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Finalmente he reparado el anclaje de la rienda que se ha partido y la he sustituido por una rienda nueva. La rienda es un cable muy flexible de cobre desnudo, bastante más grueso que el original, que está en buen estado,
por lo menos en el de uno de los lados que lo he fijado con cemento adicional, aunque es una pega completamente transparente y por eso es que no se ve, porque ya se ha secado. También he agregado una cinta de pegamento, ahí queda un poquito de pegamento por secar blanco, para fijar nuevamente la bobina, el Kapton Coil, contra la araña que hace la suspensión interna, porque se había semidesconado. Si no hubiese sido posible retirar el imán que está detrás, hubiese sido necesario romper el diafragma, sacarlo todo para poder montar una bobina nueva y una araña nueva y tal cosa. Y hubiese sido un grave problema por una razón. Esta araña súper pequeñita hoy en día no está disponible. Hubiese tenido que recuperar la original. La bobina de 1,5 pulgadas sí estaba disponible, pero la longitud y la impedancia característica de ella no hubiesen estado disponibles porque ya no se hacen altavoces de suspensión acústica, sino que todos son bass reflex. Entonces la bobina tiene muchas más vueltas de alambre, es más largo su desplazamiento, es mayor la admisión de potencia. Esto es muy curioso. Las bobinas nuevas, ya les voy a mostrar una. Una bobina nueva como esta es mucho más larga, tiene más vueltas de alambre, pero el Kapton es de aluminio, de tal manera de que puedan disipar fácilmente mayor cantidad de calor. Por eso esta bobina de 1 1/3 de pulgada puede soportar 50 vatios nominales, mientras que esta otra bobina que está hecha de papel, porque eso es cartón, solamente soporta los 30 vatios térmicos, por encima de los cuales empieza a dañarse el barniz del alambre de cobre y a destruirse el parlante. Además de que todo lo que tiene es sensible a la temperatura, el cartón, el anime y la propia araña. La araña tampoco se puede cambiar. Las arañas disponibles hoy en día son considerablemente más grandes. Tal vez cortándola o aplanándola o luchando un poquito contra ella la hubiera podido adaptar. Tal vez este modelo no sea el mejor, pero este sí. ¿Ven? Tengo un modelo más pequeño y tal vez hubiese podido caber y se hubiera podido reformar, pero no hubiera quedado como era ella. El problema aquí es que la bobina tiene una alineación especial, pero sobre todo la frecuencia de resonancia debe ser muy pequeña. Esta unidad tiene 31, 32 Hz de frecuencia de resonancia porque yo la caractericé. Si ustedes están tratando de recuperar un altavoz como yo estoy tratando de acomodar este, lo más probable es que esté a punto de romperse el cemento. Si eso pasa, si ustedes creen que eso puede suceder, lo que tienen que hacer es rehacer la línea completa de cemento, pero no por dentro del acabado del parlante. Es decir, no de este lado, porque tendrían que desmontarlo y los parlantes de hoy en día no permiten ser desmontados, sino de este lado. De este lado es que ustedes deberían tratar de hacer el recorrido y sustituir o sobreponer pegamento nuevo encima del pegamento viejo antes de que se despegue y proteger el sitio donde inician las riendas para que no se partan y no les pasa esto. Porque si esto les pasa, tienen que sustituir diafragma y romper todo el parlante completo. En este caso no ha sido necesario, afortunadamente, porque se lo pudo desmontar. Ahora vamos a montarlo nuevamente para que vean cómo queda y ya lo tengo caracterizado y voy a volver a hacer una prueba de sonido nuevamente con este altavoz, con el filtro crossover que estoy tratando de improvisar, a ver cómo me queda. Finalmente hemos cambiado la rienda que se ha partido y desgraciadamente se había partido justamente donde es muy difícil arreglarla y hemos tenido que agregar un conector nuevo. El conector viejo se ha perdido y ahora tenemos un conector nuevo al cual he agregado los cables de una buena vez. Como la bobina nuevamente tiene continuidad, el buffer vuelve a estar en buen estado y me sorprende muchísimo que a pesar de que este altavoz ha cambiado varias veces de manos, no se haya quemado y no lo hayan sobrecargado, porque de hecho la bobina tiene el color de su barniz protector original. Ahora les muestro cómo ha quedado la rienda nueva. Allí está la rienda nueva, que a diferencia de la original va por un camino diferente y es más larga y mucho más gruesa. La he colocado de tal manera de que no toque la base de cartón del cono que es de anime mientras esté vibrando para que no se sienta ningún ruido, aunque probablemente después corrija la trayectoria. Esta rienda ha tenido que ser colocada desde el lugar más complicado y difícil, pero afortunadamente ahora el bajo funcionará correctamente y lo que falta ahora es probar la frecuencia de corte para cortar la frecuencia de resonancia de los 750-800 Hz que mostró en las pruebas y hacer que el buffer funcione solamente como buffer, a pesar de que él puede reproducir una parte de los medios.
Cometí un par de errores durante la descripción de la reparación de aquel buffer que está allá, pero no quería perder la grabación del video porque no quiero volver a desarmarlo so pena de echarlo a perder. Entonces, efectivamente, cuando aparecieron estos buffers, empezó a estar disponible la alineación, que son los parámetros que les mostré en la hoja de datos, en el datasheet del buffer. Hasta aquí este video. Nos vemos en la cuarta parte, donde les voy a mostrar la respuesta en frecuencia solo del buffer con el filtro, solo del midrange con el filtro, y cómo me he guiado para diseñar un filtro crossover nuevo para que estos altavoces tengan una respuesta en frecuencia razonablemente plana. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.